estudio sobre Satanás. No, primero estudio de Satanás, luego es origen de Satanás, luego naturaleza de Satanás, luego... Pero el estudio es sobre Satanás. Estudio sobre Sata. Gloria al Señor. Fluye en mí. Sí, ahora pon A o 1, origen de Satanás. Y pon ahí, origen de Satanás, pon Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 19. Ezequiel 28, 12 al 19. Mira lo que dice el Señor acerca de Satanás en esta escritura. El Señor habla al rey de Tiro, aunque está hablando al rey humano, pero luego las características que él da de ese rey se ve que no es él, era un ser superior. Estaba hablando de Satanás. Y ahora dice el Señor: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Estas son las características que Satanás tenía cuando Dios lo creó. Dice, tú eras el sello de la... Un sello es cuando algo se termina. Cuando alguien hace un lienzo o ¿cómo se llama eso que firman lo último? Un cuadro. Pues la firma es lo último, ¿verdad? Un sello es cuando está terminado algo, se pone el sello. Entonces quiere decir que Satanás fue el último ángel que Dios creó. Fue el sello de esa creación magnífica que Dios hizo. Pero lo hizo el más bello de todos. Era el sello de la perfección, porque eran ángeles que Dios creó perfectos, sin pecado, sin maldad, con una naturaleza buena, y el sello de ellos fue Satanás. Escucha esto, ¿qué es lo último que Dios creó en esta tierra? ¿No? A la mujer. Por eso Satanás os tiene tanta envidia. Porque vosotros fuisteis el sello de la perfección, como Él lo fue. Por eso, ¿a quién fue Satanás a atacar? ¿Al hombre o a la mujer? Porque era lo que más se parecía a Él. Bella, hermosa e inocente. Así tengo a la Rebeca loca. Tengo a la Rebeca loca. La Biblia también se usa para enamorar a la mujer. ¿Te habías dado cuenta de esto? O sea, cuando Satanás te mira, eres lo más parecido a él antes de que él cayera. Y por eso quiere destruir tu vida. Antes de que él cayera. Porque tú fuiste lo último que Dios creó. Y él fue el último ángel que Dios creó. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey Tiro. ¿Sabe lo que el Señor estaba diciendo ahí? Iba a hablar de Satanás y le dice al profeta, levanta endechas. La palabra endechas en hebreo significa golpe de pecho, palpitaciones del corazón y gran lamento. Le estaba diciendo Dios a Ezequiel, levanta endechas sobre alguien que fue mi amigo en el pasado. Y lloró el Señor sobre él.
Porque recuerden que Satanás fue un ángel amado por el Señor. Porque lo creó él de su propio poder y de su propia mano. Y fue lo último que creó de todos los ángeles. Pero a todos le dio libre albedrío, voluntad, para que no fueran roboces, sino servidores de Dios. Y Satanás se rebeló. Dios sabía que se iba a rebelar. La pregunta sería, ¿por qué creas a este último si es él el que se va a rebelar? Es una locura, ¿verdad? Pero eso quiere decir que formaba parte de su plan. Si no, Dios no lo crea. Porque Dios no crea las cosas al azar. Todo forma parte de su plan. Porque Dios lo que buscaba era darle gloria a Jesús. La mayor gloria que Dios puede dar a Jesús, su Hijo, es en medio de la rebelión. Muestra su justicia, muestra su ira contra el mal y muestra su santidad contra el pecado y muestra su amor con los que se arrepienten. Por lo tanto, al final de la historia, el más glorificado y el único glorificado será el Señor. Por eso dice el Señor, en aquel tiempo solo yo seré glorificado. Está hablando cuando entendamos todas las cosas. Y ahora no lo podemos entender mucho. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Estaba lleno de sabiduría, era una sabiduría de Dios. Estaba lleno. La palabra lleno significa lleno. Estaba desde la planta de sus pies hasta la coronilla de la cabeza, lleno de la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría Dios no se la ha quitado. Lo que pasa es que la tiene corrompida ahora. Y por eso sabe engañar también a la gente. Y por eso sabe engañar también a los creyentes. ¿Tú te crees que con una criatura como Satanás, lleno de sabiduría, no te va a engañar a ti? Lo que pasa es que tienes al Espíritu Santo de tu parte. Si no, ya te hubiera destruido. Porque nos da 1000 vueltas. Porque está lleno de sabiduría. Lo que pasa es que corrompida. Pero hay que estar atento, porque el Señor le ha permitido atacar a sus hijos. El Señor ha permitido a Satanás atacar a sus hijos. Los ha permitido incluso que los mate. En las naciones donde hay persecución, porque Dios ha permitido que Satanás se levante para matar a sus hijos. Algunos son guardados y otros no, pero lo ha permitido. Dice en Apocalipsis, el Señor, he aquí, Satanás echará a alguno de ustedes en la cárcel por 10 días. Si Dios no quiere, no pasa eso, pero se lo ha permitido porque los hijos tienen que permanecer en fe y luchar confiando en el Señor. Y sabiendo que esta no es su ciudadanía, es la de arriba. Y allí Satanás, en el futuro, sufrirá todo lo que te ha hecho aquí. Todo daño que te ha hecho, todas las veces que te ha hecho pecar y todas las tristezas que ha puesto en tu corazón, eso lo va a pagar con creces. Todo eso va en contra de él. Por eso tú dices, ¿cómo Dios le permite eso? Es que Dios se lo permite porque va en contra de él en el futuro. Dios lo va a machacar profundamente. Y ahora dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y mira cómo Dios lo vistió cuando lo creó, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todo lo que nosotros queremos guardar, que son las joyas, eran las vestiduras de Satanás. Así lo vistió el Señor. O sea, no se equivocó cuando dijo acabado en hermosura. Era un ser muy bello. Y ahora dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. A ver, levanta tu mano conmigo y repite, Satanás es un ser creado. Por lo tanto, no es Dios. Porque dice, estuvieron preparados para ti en el día de... Y Dios no tiene principio, ni tiene fin. Pero Satanás tuvo un principio. De la nada, ¡bum!, abrió los ojos y estaba viendo todo. Lo creó el Señor. Es que el poder del Señor crea de la nada. Donde no hay nada, el Señor crea. No existía Satanás con toda su hermosura, que se llamaba Lucifer, no existían esas vestiduras impresionantes, y el Señor lo creó con esas vestiduras. Y ahora le dice
que los tamborines y flautas estuvieron preparados para él el día de su creación. ¿Sabe lo que quiere dar a entender por los tamborines o las flautas en el día de tu creación estuvieron preparadas? Lo que quiere dar a entender es, por así decirlo, Satanás tenía un órgano de tubos dentro de él. Esto es lo que el profeta quiso decir cuando dijo en el versículo 13 que cuando Satanás andaba, lo que hace un instrumento musical en las manos de un diestro músico, que es producir un himno de alabanza, Lucifer cuando andaba estaba glorificando a Dios. No necesitaba buscar quién tocara el órgano para poder cantar la doxología. Él era en sí una alabanza. Dentro de él había música. Cuando él andaba por el cielo, los demás ángeles podían saber que Lucifer se acercaba, porque dentro de él había tubos de música, por así decirlo, un órgano dentro, órganos de música, y cuando él andaba salían doxologías, alabanzas, acción de gracias al Creador. Y lo haría de una manera impresionante, porque dice la Biblia que estaba lleno de sabiduría. Lleno de sabiduría. Imagínate, y lleno de hermosura, y cantando así al Señor. Y con esas vestiduras, el Señor recibía gloria de él. El Señor era glorificado por él. Y el Señor se deleitaba en él. Y él se deleitaba en el Señor. Porque el Señor era su creador, que lo había creado como el sello de la perfección angelical, como la rúbrica, como la firma de un cuadro perfecto. Por eso el Señor, recordando esta relación, le dice al profeta: levanta endechas sobre el rey Tiro. Palpitaciones del corazón, golpe de pecho y gran lamento. Eso es lo que estaba haciendo el Señor. Se golpeaba el pecho diciendo: ¿dónde estuviste y dónde estás? Por tu rebelión. Vamos ahora, esas son las características de él. Era bello, ponlo ahí, era bello. Pon ahí, era la perfección de la creación angelical. Es que para que sepas con quién estamos tratando también. No es cualquiera, ¿eh? Es un ángel muy poderoso. Era bello, la perfección de la creación angelical, y lleno de sabiduría. Lleno de sabiduría. Esa sabiduría no le ha sido quitada, todavía la tiene, pero corrompida contra Dios, con maldad. Con el Señor le reprenda. Todo lo que pasa en el mundo, todo lo que ves que pasa en el mundo, las muertes, las guerras, los odios de la gente, las naciones, la hostilidad, es producido por Satanás y sus demonios. Ahí está la maldad del hombre, ¿eh? El hombre no necesita a Satanás para ser malo. Porque en el milenio Dios quitará a Satanás y los hombres se seguirán rebelando. El hombre nace con el pecado adámico. No necesita al diablo para ser malo, lo va a ser. Lo que pasa es que Satanás potencia eso a través de las emociones, los sentimientos, las circunstancias de la vida para meterte más dentro. Él ha sido quien ha traído las drogas. Dios creó las plantas y él descubrió que había droga ahí y se lo dio a los hombres para que la mente pecadora del hombre se volviera más loca aún. Entonces, el hombre ya es pecador, pero se vuelve un animal influenciado por el diablo. ¿Vale? Entonces, y esto Dios lo ha permitido. Porque si Dios no se lo permite, él no mueve ni un dedo. Esto me enseña que el jefe del universo al final es Dios. Y yo descanso, eso me da seguridad. Es decir, el pedazo enemigo que tengo y ni Dios puede con él. No. Mi Dios puede con él. Vamos, lo aplasta con el dedo meñique sin usar el pulgar. Lo que pasa es que Dios está dejando que el mal se desarrolle porque tiene un plan. ¿Vale? Y los que se someten a Dios no sufrirán de la mano de Satanás. Eso sí es verdad. Entonces, hemos dicho, era hermoso, sabio y el sello de la perfección angelical. Pon ahí ahora Isaías 14, del 12 al 15. Isaías 14, del 12 al 15.
Ahí habla el Señor también de este ser. El que más habló de él fue el Señor Jesús. La Biblia no habló mucho de Satanás en el Antiguo Testamento, fue en el Nuevo Testamento, porque el Señor Jesús tenía un ministerio. El ministerio de Jesús se repartía en 4 facciones. Jesús predicaba, enseñaba, sanaba y liberaba. Estas 4 cosas hacía Jesús: predicar, enseñar, sanar y liberar. Sanaba física y espiritualmente, en el alma y físicamente. Enseñaba en la sinagoga y predicaba a los inconversos, porque predicar no es enseñar, es diferente. Entonces predicaba, enseñaba, sanaba y liberaba. Y como tenía un ministerio de liberación, pues ahí el Señor reveló muchas cosas del diablo, y el apóstol Pablo también. Hemos dicho Isaías 14, del 12 al 15. Mira lo que dice el Señor de Satanás. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Date cuenta que está hablando del pasado. Tú que debilitabas a las naciones. Está hablando del pasado. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón. Mira la omnisciencia de Dios. Reveló lo que había en el corazón de Satanás. Y ahora proféticamente, millones y millones de años más adelante, un hombre llamado Isaías, por el don de ciencia, descubre lo que Satanás pensó en la eternidad pasada. Por eso es tan necesario el don profético en medio de la iglesia, porque descubre lo que hay en el corazón del hombre. Por eso dice el apóstol Pablo que el que profetiza a los hombres de parte de Dios. Dice: si entra un inconverso, lo descubierto de su corazón se descubre, y postrado dirá: Dios está aquí. El don profético es muy importante, porque revela hasta las entrañas del diablo. Entonces decía: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, lo cual quiere decir que él no estaba en el cielo. Subiré al cielo, estaba en el Edén, porque le hemos leído en Ezequiel 28, tú que te paseaste en el Edén. Pero desde el Edén él decía: subiré. Ahí empezó la rebelión. ¿Por qué? Porque Satanás, antes de estar en el cielo, Satanás, aparte, gobernaba esta tierra. Esto era suyo antes. Por eso él odia tanto esta tierra y los que dominan en ella, que son los hombres. Por eso dice: subiré. Él podía subir, y él subía a la presencia de Dios, era un guardián de la presencia de Dios. Pero esta vez no subió como las otras veces. No subió a adorar. Subió a sublemarse, a rebelarse. Subiré. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mira hasta dónde llegó a pensar Satanás. Llegó a pensar a pegar un golpe de estado en el reino de Dios. Se creyó tan importante, la iniquidad abarcó tanto su corazón, que el que era acabado en hermosura y lleno de sabiduría, cometió la necedad más grande del mundo. Porque quería subir, sabiendo que Dios conoce el corazón y sabe cómo vas a subir. Él sabe cómo adoras, sabe cómo cantas, sabe cómo levantas la mano, sabe cómo saludas. Y Satanás conocía al Señor. Subiré, pero ¿cómo vas a intentar subir tantos kilómetros arriba si tú sabes que Él ya sabe? Si tú sabes que Él ya sabe que subes de esa manera. Por eso dice el Señor: mas tú derribado eres hasta el Seol. No le dejó subir. Subiré junto a las estrellas, en las alturas, a los lados del monte del testimonio, a los lados del norte. Levantaré mi trono. Tenía un trono, pero aquí. Levantaré mi trono, pero Dios se lo dio, eso era legal. Levantaré mi trono, pero no allí. Y seré semejante al Altísimo. ¿Sabes? Cuando Satanás dijo seré semejante al Altísimo, ¿sabes qué palabra usó el profeta en hebreo? Usó esta palabra. El
L, una raya en el medio, Elión. Elión. Sí. Sí. Mm. Sí. Es que este verso sí da a entender eso. Pero no eran naciones de seres humanos. Podía ser ángeles que él gobernaba porque él era un querubín, un protector. De hecho, fue a aquellos ángeles que le engañó porque estaban más cerca de él. Él los gobernaba, sí, porque Dios le dio autoridad sobre esa región. Sí, sobre todo cuando había esos animales grandes, dinosaurios. Pues eso está científicamente comprobado que tienen millones y millones de años. Entonces, ese verso da a entender eso. Tampoco es muy claro, porque el Antiguo Testamento no habla mucho de Satanás. No es muy claro, pero lo da a entender. Y se agarra bien a la ciencia ese texto, ¿sabes? Pero tampoco podemos decir tajantemente que sí. Se queda en el aire. En el aire se queda. Ahora bien, cuando Satanás dijo, subiré y seré semejante al Altísimo, la palabra que él usó fue el Elión. ¿Qué significa el Elión? Significa el más alto, el más fuerte. Seré semejante al más alto, al más fuerte. Date cuenta, Satanás hubiera podido decir, subiré y seré semejante al Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? El Dios Todopoderoso, número uno. ¿Qué significa más? Protector de sus hijos. ¿Qué significa más? El que amamanta a sus pequeños. Ahí se presenta como una mamá amamantando a sus pequeños. Pero no dijo, yo seré semejante al Shaddai. También hubiera podido decir, o escoger esta palabra, seré semejante a Jehová Roí. ¿Qué significa Jehová Roí? Significa el Dios que pastorea a su pueblo. Pero tampoco anheló tener el corazón de un pastor o el pecho de una mamá. Anheló la fuerza de Dios. Anheló el poder de Dios. La razón es obvia. Satanás codiciaba el poder de Dios, mas no estaba interesado en los atributos de alimentador y de guía. Lo que quiso era más poder para humillar a los demás. Por eso el Señor le dijo, esa petición no te será otorgada porque mucho menos será semejante a mí, porque nadie puede ser semejante a mí. Os voy a decir algo. Satanás dijo, seré semejante al Altísimo. Eso es lo que a Dios más le enfadó. Y mira si le enfadó a Dios eso, que Dios lo tiró del cielo, preparó un lugar eterno para él de sufrimiento llamado el lago de fuego, que todavía no lo ha tirado, pero lo tiene preparado, y además no le perdona. No tiene posibilidad de recibir perdón de Dios. Porque Dios es muy celoso de su gloria. Él sabe que como Él no hay otro. El hecho de haber dicho, subiré, me sentaré y seré semejante al Altísimo, Dios dijo, tú vas a descender hasta el Seol, a los lados del abismo, gusanos te cubrirán y gusanos será tu cama. Se enfadó tanto Dios con él que lo tiró, lo predestinó al lago de fuego y jamás le otorgará el perdón. Porque este Dios nuestro también se aira contra la maldad, contra el pecado, contra la soberbia. Por eso la Biblia dice en Hebreos, Dios no queriendo, no dice no pudiendo, dice no queriendo perdonar a los ángeles, salvó a la descendencia de Abraham. Lo cual quiere decir que la posibilidad de perdonar a los ángeles no estaba en Satanás, estaba en Dios, pero Dios no se lo dio. Y decidió Dios salvar a los hombres. Si Dios hubiera querido salvar a Satanás, Dios hubiera tenido que convertir en un ángel y morir como un ángel por el pecado de Satanás. Y luego enviarle a Satanás la palabra de salvación y que éste voluntariamente dijera sí al Señor. Pero el Señor no se hizo ángel ni murió por Satanás. El Señor se hizo hombre y murió por nosotros. Y nos envió la palabra de salvación.
y todos aquellos que dicen que sí entran de nuevo al reino de Dios. Entonces pone ahí, Satanás cayó por el orgullo en su corazón. Ese fue el primer pecado del universo, orgullo. Ni mentira, no fue mentira, no fue celos, no fue ira, fue orgullo. El orgullo es la madre de todos los pecados. El orgullo, además, todos los que estamos aquí, todos moriremos con orgullo. Porque eso ya está dentro de nuestras fibras, de nuestro corazón. Es un pecado luciférico. Y el Señor manda que nos lo quitemos mucho, que seamos humildes. Porque le deshonra mucho al Señor el orgullo. Y Él lo odia y lo detesta con todo su corazón. Por eso la Biblia dice, Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Por eso hay otro verso que dice, así dice el alto y el sublime, el que habita la eternidad. Yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, mira qué contraste, dice el Señor. Así dice el alto. Claro, porque Satanás dijo subirá a las alturas, Dios es el alto. Así dice el alto, el sublime. ¿Por qué dice así dice el alto? Porque Satanás dijo, yo seré semejante al alto. Y ahora Dios en otro pasaje dice, así dice el alto. El único más alto, no hay otro como yo. Pues yo el más alto habito, ¿con quién? Pues con aquellos que son contrarios al que quiso parecerse a mí. Satanás quiso ser el más alto y yo el más alto no habito con él, mas sí habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces lo que Satanás deseaba por querer ser grande, lo obtienen los que saben que son pequeños. ¿Ha visto qué contraste? Entonces, el primer pecado del universo fue el orgullo. Mira, pon ahí, 1 Timoteo 3:6. 1 Timoteo 3:6. El apóstol Pablo, dando un poquito algunas cosas para levantar a los ministerios. Decía, el que quiera ser ministerio no puede ser así, calumniador, dado al vino, bebedor, borracho, que trate bien a su esposa, para aquí para allá. Y ahora dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo 3:6, dice, no un neófito. Es decir, el que se levante al ministerio, dice, no un neófito. Y un neófito significa un niño espiritual. Neófito significa inmaduro. ¿Y por qué el Señor dice no un neófito, no un inmaduro, no un niño espiritual? Y dice el por qué. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose. O sea, date cuenta, el ángel acabado en sabiduría se convirtió en un neófito. Se envaneció. Ahora dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Porque es el mismo pecado que cometió él. Se convirtió en un necio al envanecerse y querer ser semejante al Señor. Por eso el Señor dice que no sea un niño espiritual quien se quiera levantar al ministerio, porque puede tener el mismo problema del diablo. Si no es maduro y sabe que el Señor es el más grande y el más poderoso, puede recibir 2 halagos y se cree Cristiano Ronaldo. Y va a caer en el mismo pecado del diablo. Va a caer en la misma condenación porque va a caer, me voy a enfadar con él igual. Por eso dice, Dios resiste al soberbio. ¿Sabe qué significa resiste? Como un general de 5 estrellas que pone su mano en el pecho y dice, no puedes pasar. Y cuando Dios dice que Dios resiste al soberbio y da gracia a la humilde, está hablando de los jóvenes. En 1 de Pedro capítulo 5 está hablando de los jóvenes. Porque dice que los jóvenes, dice el apóstol Pedro, se sujeten a los ancianos. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. ¿Por qué? Porque es lo mismo que no hizo Satanás, no se quiso someter a Dios. ¿Te das cuenta que todo cuadra? Todo cuadra. Por eso los jóvenes tenemos que someternos a los ancianos y todos a vuestro pastor.
Ya sabes que en Nicaragua eso del rayo de Gigi Ávila. Pon ahí cuando Satanás cayó. Cuando Satanás cayó, ¿se dice cayó? Cayó. Pero no de callar, sino que cayó. Vale. Cuando Satanás cayó, se arrojó también a la tercera parte con él. Mateo 25. ¿Por qué sabemos que Satanás se llevó más ángeles con él? Que no se fue solo. Pon ahí Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Lee este capítulo en alto. Mateo 25, 41. Ahí vemos que Satanás no solo se fue solo, sino que se llevó más ángeles con él. Ponte en pie, Enrique. Mira, escuchen este verso. Mira, es que la Biblia se lee así, si no, no te enteras. Tú dices, ¿Satanás está solo o está con más gente? Lee ese texto. Entonces, mirad también a los de la izquierda. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está, para el diablo y sus ángeles. No se fue solo, se fue con más ángeles. Hubo más ángeles que se rebelaron y se fueron con él. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, pon ahí Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12:7. Por eso el orgullo es muy malo, tenemos que quitarnos, hermanos. Es el pecado, se llama pecado luciférico. Es el que más se parece a Satanás. Apocalipsis 12:7. Dice, después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. El dragón es el diablo. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces Satanás no se fue solo, Satanás se llevó ángeles con él. Y estos ángeles son innumerables. Había un hombre en Mateo, en Marcos 8, que le dijo al Señor, ¿cuántos sois? ¿Cómo os llamáis? Y el Señor dijo, y el demonio dijo, nos llamamos Legión. Y dijo el Señor, ¿el por qué? Dice, porque somos muchos. Y una legión, en el pensamiento romano, que era el imperio que estaba dominando las naciones en aquel tiempo, era 6.000 romanos. Lo cual da a entender que había 6.000 demonios dentro de este hombre. Claro, mira qué posesión no tendría que no era consciente de sus actos. Dormía en los sepulcros, se pegaba con las piedras, le ataban con grilletes y los rompía. Tenía una fuerza sobrenatural. Y dice la Biblia que el pueblo estaba atemorizado por este hombre. Mirad, si nosotros vemos un hombre nosotros, lo tienen que atar, duerme en los sepulcros, ¿qué diríamos de ese hombre? La sociedad, ¿qué dice? Está loco. Pero no está loco, está poseído. En el manicomio hay gente así como ese hombre de Marcos 8.
que no están locos, tienen espíritus inmundos dentro de ellos. Que si fuera un hombre de Dios o una mujer de Dios y los echa fuera en el nombre de Jesús, ese hombre se queda nuevo. Se queda, pues como usted, como yo. Algunos están locos de verdad, porque las neuronas del cerebro funcionan y se desconectan. Pero el 70-80% están poseídos. Y llegan a esos extremos de posesión que ya no son libres. Porque mira, un poseído, según sea el nivel de posesión, puede tener manifestaciones al día. En un momento dado, en una circunstancia bajo presión. Pero cuando uno ya no es dueño de sí mismo y entra en la locura, que hay un demonio dentro. Hay muchos que han entrado a ese cuerpo y han tomado las emociones, el cerebro, y lo han torcido todo. Pero mira, nada más que el Señor lo liberó, nada más que el Señor echó fuera a los demonios, la Biblia dice que el pueblo llegó, dice, y el hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. El Espíritu Santo le arregló las neuronas y puso el cerebro en su sitio. Puso juicio en él. Porque salieron los espíritus inmundos. ¿Por dónde íbamos? Que Satanás no se fue solo. Se llevó ángeles. Esos ángeles son los demonios que están ahora gobernando el mundo y que hacen que el hombre peque por medio de la naturaleza pecaminosa. A ver, levanta tu mano conmigo y repite esta palabra. Satanás y el pecado están casados y nunca jamás se han pedido el divorcio. Entonces hay que tener cuidado con una vida de pecado, porque se abren puertas para que el diablo pueda influenciar tu vida. Y Dios se lo va a permitir, ¿eh? Levanta tu mano conmigo y repite, Dios es justo hasta con Satanás. Se lo va a permitir el Señor porque Dios es justo, hasta con sus enemigos. Si tú vives una vida de pecado, abres una puerta al diablo, el diablo ahí te va a atacar y Dios no le va a decir, párate, no, va a decir, no, yo soy justo contigo, yo te he dicho, cuando mis hijos vivan una vida de pecado y te abran la puerta, tú puedes entrar. Yo soy justo contigo, entra. ¿Lo entiendes? Por eso la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. El diablo no se va cuando le resistes. La primera parte debes de hacerla, someteos pues a Dios. Es vivir en obediencia a Dios, como Él se va. Entonces, cuando Satanás te ataca en un área de tu vida, pero ve que ya no tiene resultados, que no está controlando tus emociones ni tus pensamientos, porque si Él controla tus pensamientos, controla esa área de tu vida. Entonces, cuando Él ve que no tiene, porque hay alguien que, después de Dios, el que menos pierde el tiempo se llama Satanás. Es un experto en redimir tiempo. Nosotros tenemos en el tiempo, ¿cuánto podemos vivir? ¿89 años como mucho? ¿90? ¿80? Venga, vamos a vivir todos 90. ¿O 100? 100 años. 100 años. Podemos vivir 100 años. ¿Y cuántas veces perdemos el tiempo? Muchas, ¿verdad? Bueno, Satanás es un espíritu que lleva viviendo siglos y siglos y no pierde el tiempo. Por eso cuando él ya tira dardos y ve que esos dardos ya no te hacen nada, ya no te están controlando, no te están agobiando, entonces va a intentar atacar otra área porque esa ya la has cubierto con la sangre del Señor. Entonces él te va a dejar. Por eso dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá. Huirá porque Dios sabe que él no pierde el tiempo. Mirad, todo el mundo inconverso está influenciado por el diablo. Unos más y otros menos, pero todo el mundo.
y de creyentes, el 95% de los creyentes en el mundo están influenciados por demonios. Por eso hay que vivir en oración y leyendo la palabra del Señor. Claro, porque Dios se lo ha permitido. Porque hay que luchar. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades. Porque es una guerra. Es una guerra que tenemos, que ya está vencida, pero que, aunque ya está vencida cuando te sometes a Dios. Pon el aire, que no funciona bien. Te reprendo. Está vencida cuando tú confías en el Señor. Entonces no se fue solo, se fue con la tercera parte de los ángeles. Bueno, hasta aquí hemos estudiado esto. Por mí terminamos. Pero está el carácter de Satanás. ¿Lo digo? 10 minutos más. Pon ahí el carácter de Satanás. Hay que esperar un rato para el aire. Pon ese de allí, si no. Ahora. ¿Ya? Pon ahí, Satanás significa adversario. Adversario. Se levanta y se opone a todo lo que sea de Dios. Se levanta y se opone a todo lo que sea de Dios. Él odia a Dios. Pon ahí diablo. Diablo, que significa calumniador. ¿Sabe de dónde viene la palabra calumniador? Calumnia. Entonces, cuando somos orgullosos, nos estamos pareciendo mucho al pecado luciférico. Pero cuando levantamos calumnias contra los demás también. Por eso, el pueblo predestinado a ser semejante a Jesús a veces se parece mucho a Satanás. Porque estamos llenos de orgullo y llenos de calumnia. Pero el Señor nos quiere hacer libre de eso, viviendo en el temor del Señor. Apocalipsis 12:10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué hacía Satanás? Acusarlos delante de Dios día y noche. O sea, impresionante, hermanos. Estaba calumniando y está calumniando día y noche. Es que no se cansa de calumniar. Yo conozco gente así, ¿eh? Yo conozco un ministerio, un pastor, yo lo conozco, que es idéntico al diablo en esto. Lo malo es que él no lo ve, ¿eh? Y yo le conozco, porque me viene a la mente ahora.
está todo el día calumniando a la gente. Tú estás con él 5 minutos, son críticas. Y fulano, y mengano, y el otro, zetano, y mira lo que ha hecho, mira el otro, mira la zona, y mira esto, mira para aquí, mira para allá, y mira esta mujer, y mira lo que han dicho aquí, mira lo que ha pasado, y mira lo que ha hecho el responsable, y mira lo que ha hecho el presidente. Y dices tú, bendito sea Dios, mi abuelo Pedro. Es impresionante. Está lleno de calumnia, hermanos. Y la Biblia dice, quítese de vosotros toda murmuración, ira, contienda. ¿Y tú te quieres parecer al Señor Jesús? ¿Tú le ves al Señor Jesús criticando todo el día? Mira, de una cosa, tienes que mejorar tanto tu vida y estás atento de la vida de los demás. Que todo el mundo tenemos eso, ¿eh? Podemos hablar de vez en cuando de uno, de otro, porque todo el mundo, también lo hago. Pero una cosa es hacerlo esporádicamente, otra cosa es vivir de ello, hermano. Es que están en la mesa comiendo y solo están hablando de los demás. ¿Por qué no hablas de la justicia del Señor, de su misericordia? ¿Por qué no hablas de un versículo bíblico? ¿O por qué no cuentas la predicación de los hermanos, del pastor o de un predicador que has escuchado en YouTube? ¿Por qué tenemos que hablar de la gente? Si, mira, hablando de la gente, ¿sabes lo que haces? Es como intentar que yo quiero matar a alguien bebiéndome yo un veneno. Pues no va a morir él, voy a morir yo. Porque no lo vas a matar con tu crítica, te estás matando a ti y no te das cuenta. Porque tú te estás bebiendo la calumnia que el diablo ha hecho toda la vida. Por eso el Señor dice que nos quitemos eso. Porque quiere que nos parezcamos a Jesús. ¿Cuántas veces os he dicho que Dios no quiere más Pedros? ¿Qué os he dicho siempre? Que Dios quiere más Jesús. Y Jesús no critica. Y eso tiene que quitarse de nuestra boca, de nuestra lengua. Calumniador. Pon ahí destructor. Esa es otra característica que la Biblia da de él. Destructor. En griego, pon ahí, en griego, si quieres, no quieres ponerlo entero, pon G de gato y R. En griego, que así se sabe que es griego, en griego, Apolión, en la Biblia. Apolión. Apolión. Y en hebreo, Abadón. Abadón. Eso es destructor, es un destructor. Él quiere destruir tu casa, quiere destruir tu vida, quiere destruir tu vida emocional, tu vida psicológica, tu vida espiritual. Y Dios se lo va a permitir si tú le das paso. Abadón. Abadón. Apolión en griego, en hebreo, Abadón. Destructor. Y Él te quiere destruir. Y Él me quiere destruir a mí. Lo que pasa es que si nosotros nos sometemos a Dios, el diablo no puede hacer nada. Dios no se lo permite. Ahora, si tú le das paso al diablo, Dios le va a permitir entrar. Y va a destruir cosas. La va a destruir. Entonces tienes que tener cuidado. Pon ahí también la serpiente antigua. También se le llama la serpiente antigua. ¿Y sabes por qué Dios le llama la serpiente antigua? Porque no hay nada más astuto que una serpiente. ¿Qué dice la Biblia? Que la serpiente era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había creado en el campo. Era más astuta. Por eso el diablo cogió la serpiente, porque una serpiente es muy astuta, te ha picado y no te has dado cuenta, porque va silenciosamente, sigilosamente. Entonces Satanás hay que tener cuidado, porque la Biblia dice que viene como león. A veces viene rugiendo y te das cuenta. Y ahí es fácil echarlo fuera. Pero cuando viene como serpiente no te das cuenta. Entonces viene, inyecta su veneno mortal y te puede hacer daño a ti, a tu casa y a tu familia. Mira, yo os dije al entrar en la iglesia, yo os dije que no venía a entretener a la gente. Venía a que todos creciéramos en semejanza del Señor. Y estas cosas te las tienes que tomar no como religión, sino muy en serio.
Porque esto es real. En tu casa hay cosas disfuncionales porque hay áreas que está gobernando el diablo. Y tienes que quitarte el orgullo y morir en la cruz. Para crecer espiritualmente. Porque si no vas a ser un religioso, un cultista y nada más. Pero tu vida va a ser un desastre. O mi vida va a ser un desastre. Hay que someternos al Señor e ir en semejanza a Cristo. Mira, ayer me dijo un pastor, Pedro, ¿por qué fulano de tal, otro obrero? Yo le conozco, ha orado 8 o 9 horas diarias durante años. Dice, cargaba gloria, pero no ha llegado a ser lo que él quería ser y se ha frustrado. ¿Por qué? Y otros que no oran tanto, tienen más gloria en el ministerio. Y yo le dije, muy fácil. Le dije, porque Satanás ha desvirtuado en nuestra mente la misión del Espíritu. El Espíritu Santo no vino a la tierra para que sus hijos sean grandes evangelistas, ni grandes apóstoles, ni grandes profetas, y todos los que oran buscan eso. Jesucristo, la misión del Espíritu es venir para reproducir la imagen del Hijo de Dios en él. Pues cuanto más se parezca a Jesús, más será usado por Dios. Porque el llamado del Espíritu para él era evangelista, pero la misión del Espíritu para él era reproducir a Jesús en él. Y él oraba las 8 horas para ser un gran evangelista, no para ser como Jesús. Y como no alcanzó lo que quería, ahora ya no ora, está frustrado. Mas si él orara para parecerse más a Jesús, todavía estuviera orando. Porque eso no termina nunca. Porque cuando uno quiere ser semejante a Jesús, le da importa predicar a una multitud como Jesús predicaba a una samaritana. Va a tener el mismo efecto bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Porque lo que quiere es la salvación de las almas y la gloria de Dios su Padre. Entonces la misión del Espíritu es que te parezca más a Jesús. Él reproduce la imagen de Dios, el Hijo en ti. Entonces serpiente por su astucia pone ahí tentador. Tentador. Mirad, en la Biblia vas a ver que dice que Dios tienta. También lo vas a ver. Pero hay una diferencia. Es que Dios no tienta, Dios prueba. Prueba con la idea de purificarte. Satanás tienta con la idea de destruirte. Destruye tu gozo, tu felicidad, tu pasión por Dios y tu santidad. Otra cosa que Dios le ha permitido al diablo es tentarnos, hermanos. ¿Se lo ha permitido? Es que él no puede hacer nada que Dios no le permite, pero Dios se lo ha permitido. Y como se lo ha permitido, pues hay que tener cuidado porque te puede hacer caer en tentación. Jesús dijo, cuando orar, decirle, Padre nuestro, no nos metas. Ahí no dice no nos metas porque Dios no tienta a nadie. El original quiere decir, Señor, líbranos de la tentación del diablo. Porque el diablo tienta. ¿Y sabe lo que pasa? Que el diablo sabe lo que te gusta. Y sabe tu punto débil. Conoce tu carácter, tu línea sanguínea. Sabe que se mueve en tu familia. Sabe de qué clase de rama. Aunque todos somos nacidos de nuevo, o antes de venir a Cristo todos estábamos muertos espiritualmente y teníamos la misma naturaleza pecadora, pero se manifiesta según los pecados familiares. ¿Entiendes? Es la misma naturaleza, el mismo árbol, pero hay una rama que ha crecido más, se ha estirado más a este lado, porque viene en la línea sanguínea esos hábitos de pecado. Y se manifiesta en unos, yo conozco familias que son los niños unos ruineros, van de valientes, pero tú mira a los abuelos y van de valientes, y mira a los tatarabuelos y van de valientes, y mira a los bisabuelos, o al revés, como se diga, y dices tú, bendito sea Dios. Es la naturaleza pecadora, no se diferencia del adúltero, son pecadores igual, pero en ese se ha manifestado de esa manera y en este de esta. Y tú tienes que tener cuidado porque Satanás lo sabe mejor que tú y que yo. Entonces tienes que cuidarte
y matar esa área, llevarla a la cruz y por amor al Señor, morir a eso y obedecer a Dios. Si lo quiere servir de corazón. En unos en la ruina, en otros en el alcohol, en otros en el complejo. Hay gente, hermanos, que han nacido con complejo en la familia. Unos complejos poderosos. Unos prejuicios impresionantes. Que es la vieja naturaleza, pero Satanás destruye a través de eso las emociones. Y tú mismo te destruyes. Entonces, Dios lo que quiere es que te arrepientas y te quiere sanar. Quiere matar eso en ti. Porque Jesús ha venido para que tengan vida. Y se acabó ahí. Y en vida abundante. Entonces, pon ahí el Dios de este siglo. Cuando pongas el Dios acerca de Satanás, ponlo en D minúscula, no en D mayúscula. La D mayúscula es para el Dios verdadero, Jehová. Y la D minúscula para este falso, Satanás. Que Dios lo ha puesto como Dios de este mundo. ¿Vale? Primera de Juan 5:19. El Dios de este siglo. O de este mundo. Primera de Juan 5:19. Porque a través de los gobiernos de la vieja naturaleza, de la arrogancia del hombre, Él está gobernando este mundo. No es que gobierne las plantas, ni los mares, ni las estrellas. Eso es del Señor. E incluso todas las almas son del Señor. Porque al fin y al cabo Él es el soberano y está por encima de todos. Lo que pasa es que Él tiene un plan y ha dejado que todo esto ocurra. ¿De acuerdo? Porque la Biblia dice que los principados fueron creados por Él, por medio de Él y para Él. ¿Te das cuenta? Forman parte del cuadro de su plan. Aunque a veces que Él no quiere, el Señor, que ocurran cosas, van a ocurrir porque ya Él te ha dicho cómo te debes de cuidar. Vamos a ver, yo al Manasés le tengo que decir, no pases para ahí, una vez. Pero el Manasés tiene 30 años y yo no le digo ya que pase por ahí. Porque ya sé que él va a pasar y va a mirar izquierda y derecha porque ya es un hombre. No voy a estar todo el día detrás del Manasés. Entonces Dios ya ha escrito en su palabra lo que tenemos que hacer. Y espera que maduremos. Por eso un recién convertido está de luna de miel. No permite el diablo que se acerque a nadie. El Señor no permite que se acerquen a él. Está gozando, le mima, le pone el chupete, le echa a comer, le limpia, le bendice. Pero ya cuando creces dice Dios, venga, anda tú. Ya. Anda dependiendo de mí. Pero anda. Porque hay que crecer. Entonces su carácter es Satanás, que es un adversario, es un destructor, es una serpiente porque es astuto, es un tentador, es el Dios de este siglo. Y bueno, hay más, pero lo dejamos aquí, ¿vale? Ya está. Era su naturaleza también, ¿vale? Él engaña, su limitación también y su destino. ¿Su destino cuál es? El lago de fuego. Allí él terminará. Y allí sufrirá. Y yo me voy a alegrar. Y yo voy a glorificar a Dios cuando Él sufra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿cuántos se van a someter a Dios y van a resistir al diablo? Levanta tu mano y grita un poderoso aleluya. Gloria al Señor. Bueno, pues